Y estábamos conversando ya acá en estudio con Alberto Prech, quien es director ejecutivo de Chile Transparente, porque vamos a hablar del ranking que publica ayer Transparencia Internacional en relación a la corrupción en el mundo. Y Chile, yo encontré, Alberto, que no quedó tan mal. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Es primero que Chile queda como el segundo menos corrupto, ¿no? Después de Uruguay, de hecho la región. En Latinoamérica, sí. Latinoamérica. El cuarto, si tomamos Norteamérica, que Así queda es. Canadá 1, después Estados Unidos, Uruguay, no, Canadá, Uruguay, Estados Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Chile. Uruguay, Chile, que tampoco está tan mal. Y si uno compara con el resto de los países, Argentina, Brasil, están, pero al final de la lista. Explica un poco cómo es esta medición y qué miró. Bueno, lo primero es que este es el índice de transparencia internacional que nosotros llevamos realizando desde el año 1996. Y esto se hace una vez al año. Se hace una vez al año y no es una encuesta. Mucha gente cree que esto es una encuesta. Nosotros tenemos otra herramienta que se llama Barómetro Global de Corrupción, donde encuestamos personas. Acá lo que nosotros hacemos es un índice de índices. Tomamos 13 fuentes abiertas, que son a nivel global, para poder hacerlo comparativo en 180 países, que tocan en sus bases, en sus muestras, preguntas que tienen que ver con la corrupción. Por lo cual en esta encuesta están, por ejemplo, las del Banco Mundial, están las del World Justice Project, están las de Estado de Derecho, y ahí se hace este indicador. ¿Por qué medimos percepción y no medimos corrupción tangible? Porque medir corrupción tangible hasta el momento ha sido imposible. Nadie puede ir a encuestar al Chapo Guzmán o bueno. Sería un poco peligroso. Sería un poco peligroso. Entonces, este índice logra, por eso, ser perceptivo y logra tener a dónde están los países. En el caso de Chile, si uno ve la serie de los últimos 5 años, Chile es uno de los países que peor desempeño tiene en este índice. O sea, de los que más caemos. Llegamos alguna vez a estar en el lugar 20, sobre Estados Unidos y sobre Uruguay. Y hemos tenido ahora, estos 2 últimos años, un estancamiento, cosa sí, que tampoco es buena, ¿no? Porque normalmente uno baja en este índice cuando existen muchos escándalos de corrupción y vuelve a subir cuando las medidas contra esos escándalos de corrupción son efectivas. Y parece que lo que ha pasado en nuestro país, yo creo que falta un año de serie para llegar a que eso sea conclusivo, es que despertamos a un fenómeno de corrupción que estaba subyacente, del cual nosotros hablábamos hace mucho tiempo, pero sí, que en general era no, en Chile somos distintos, pero la verdad que la reacción y sobre todo la reacción penal respecto a la corrupción sigue siendo muy débil y percibida como impunidad finalmente. Ya, y por eso porque leía que la persona que presenta este informe a nivel internacional consideraba que América Latina está estancada hace 4 años en los mismos índices, o sea, no avanza. Absolutamente, de hecho, si uno ve un poquito más amplia la región, es muy preocupante lo que pasa con Canadá y Estados Unidos. Canadá y Estados Unidos son de los 2 países que más bajan en esta medición. Respecto al resto de la región, claro, Chile aparece muy bien parado como en muchos indicadores y muchos índices, pero la verdad que la realidad es desoladora. De hecho, nosotros contamos con uno de los 5 países más corruptos del mundo, que es el caso de Venezuela, que está a niveles de Sudán del Sur, de Corea del Norte, y casos como el hondureño, que también son preocupantes, el caso haitiano, por supuesto. Y también tenemos este año el peor desempeño histórico de Brasil en el índice, ¿no? Y esto también, obviamente, algunas veces dicen, bueno, que ustedes castigan a Venezuela porque Transparencia Internacional tiene sesgo. Bueno, la verdad que no, el índice es súper claro que acá el que le va mal es el que efectivamente lo ha hecho mal en medidas anticorrupción. Sí, bueno, el informe dice que es prácticamente un Estado fallido, un Estado que no funciona porque no hay ningún respeto en Venezuela a nada. Mira, nosotros distinguimos entre la corrupción más diaria, la corrupción política también y la gran corrupción. ¿Cuándo hay gran corrupción? Cuando tú, yo, cualquiera, para nuestra vida diaria tenemos que cometer un acto de corrupción casi para sobrevivir. Casi para sobrevivir. Nuestros colegas que trabajan aún en Venezuela cuentan historias que son dramáticas en su supervivencia, obviamente de seguridad por trabajar en Transparencia Internacional, pero también en su supervivencia alimentaria. Entonces, cuando tú tienes que recurrir al mercado negro y pagar un soborno a un policía para que efectivamente la carne pueda llegar, por ejemplo, o el suplemento de leche para tu madre que está enferma, casos reales que me cuentan mis colegas, bueno, tú estás cometiendo un acto de corrupción, estás pagando un soborno, pero el soborno tiene esa nunca justificante, pero tiene esa razón de que el Estado es absolutamente fallido para responder a tus condiciones mínimas de vida. Oye, los males de la región, yo leí ahí en el informe que hablan de líderes que actúan en sus propios intereses a expensas de los ciudadanos, problemas de financiamiento partidario, no consultarle a la gente respecto de determinadas acciones del gobierno y la falta de integridad electoral.
De esos 4 males de la región, ¿cuál crees tú que es el que está más presente en nuestro país? ¿O cuál es el problema de corrupción en Chile? Sí, en el caso chileno, este año el índice se linkea mucho a uno de nuestros temas globales, que es la corrupción política, pero en el caso de Chile, nosotros, y esas fueron las 9 propuestas que le hicimos con Espacio Público y con el Observatorio del Gasto Fiscal al presidente, vemos que el problema está en la disparidad de las sanciones. No solamente las sanciones penales, sino también acá hablamos de una cosa más bien social. O sea, cuando yo evado el impuesto y no le pagué y no acepté la factura o la boleta, lo justifico, pero cuando lo hace el vecino, oye, mira cómo evade impuestos. Cuando mi hijo copia en el colegio, yo soy más benevolente, pero cuando el otro le copió, cambia la cosa. Y tenemos mucho de eso en la sociedad. Nosotros lanzamos varias veces un diccionario del corrupto del chileno y tenemos más de 100 dichos diarios que nosotros ocupamos para actos de corrupción. ¿Hipocresía, dices tú? Es hipocresía y hipocresía penal también, y eso lo hace grave. O sea, cuando tú tienes casos como las clases de ética, que tanto daño hicieron finalmente, ahí uno ve que la corrupción daña la democracia, no solamente un problema de plata. O cuando tienes un caso como... Pues yo creo que el principal problema de la corrupción es que daña el sistema democrático. Así es, y cuando tienes un caso como el de Gabriel Ruiz Tagle, y no digo solamente respecto a las sanciones, sino digo que esta es una persona que después puede seguir siendo parte de un directorio y que no pasa nada. No pasa nada. Nadie lo mira feo tampoco. Claro, en su círculo social no pasa mucho, o aparentemente no pasa mucho. Bueno, eso habla de que tenemos un problema ahí, y eso es grave, y evidentemente, como bien hablábamos recién, el daño que hace la corrupción no solamente patrimonial, sino que está a la democracia y al Estado de Derecho. Y nosotros hemos planteado ya hace mucho tiempo que si ese es el daño que causa la corrupción, evidentemente las sanciones debiesen ser mucho mayores, porque el bien jurídico afectado no solamente patrimonial. ¿Y qué nos para a Chile de tomar sanciones mayores? ¿Es que la élite gobierna para sí misma? Bueno, yo creo que cada uno busca agua para su molino muchas veces, y ese es un mal, y evidentemente hemos tenido tanto un Congreso como una élite que ha sido ciega en estos aspectos. Mira, pensémoslo en otros ámbitos. Nuestro secreto bancario y nuestro secreto tributario casi son dogmas para algunos sectores del empresariado, y cuando uno ha llegado a plantear que avancemos a medidas que tiene el Reino Unido respecto a saber quiénes son los dueños de las empresas. No estamos pidiendo nada muy extraño. Y no diríamos que el Reino Unido es el paraíso del comunismo o anti libre mercado. No, y ahí tú puedes saber quién es el dueño real de la empresa. Todo eso nosotros lo hemos planteado a algunos gremios empresariales, y la respuesta ha sido que eso es casi atentatorio contra los derechos humanos, porque atenta a la privacidad, atiende a la forma de hacer negocios, y claramente eso es algo que tenemos que ir cambiando, si que efectivamente no solamente queremos subir en este ranking, sino que queremos vivir en un país donde los problemas de corrupción no aumenten, sino que vayan disminuyendo en el tiempo. Y yo creo que tiene que ver también todos estos problemas de corrupción con el estallido social. La gente también se aburrió de ver que algunas personas eran medidas con un rasero diferente. Es que el estallido social tiene sus... Yo evidentemente es difícil siempre leerlo, pero si hay algo que ha estado en el centro del estallido social es la palabra abuso. Y si uno traduce la definición que nosotros tenemos en Transparencia Internacional de corrupción, parte con la palabra abuso. Es el abuso del poder confiado para el beneficio particular. Es decir, el Estado, por ser funcionario público, me entrega un determinado poder y yo lo ocupo para mi bien. Yo soy el gerente de una empresa y hago malversación y lo ocupo para mi bien. Yo soy el presidente de la Junta de Vecinos y me dedico solamente a tener subsidios para mí, no para mis vecinos. Claramente eso es corrupción, y ese abuso evidentemente cansa. Lo que tenemos que hacer, y que es lo difícil, nosotros hablamos de 3C: aumentar nuestros niveles de control moral, es decir, que nosotros tengamos sanciones mayores hacia nuestros propios actos. O sea, cuando pasa alguien por la berma al lado tuyo, en medio del taco, no estoy diciendo que esto sea corrupción que deba ser penada, pero algo de corrupción hay. De querer saltarse la fila. De querer saltarse la fila. Entonces, control moral. ¿Por qué lo hago? No hacerlo. Segundo, control social. Indignémonos con nuestros pares también. Y lo tercero, que es para el 2% que siempre va a cometer delitos de corrupción, control penal efectivo. 6 meses de cárcel para un delito de corrupción es mucho más efectivo que tener una pena en un código penal de 20 años. 6 meses, porque los delitos de cuello y corbata son cometidos por personas que a lo que más le temen es a la cárcel. Es a la cárcel, claro. No quieren dejar probablemente la comodidad donde están acostumbrados a vivir por eso. Las multas se pueden pagar. Mira, Odebrecht pagó en su acuerdo reparatorio con el Departamento de Justicia $2.6 billones. Y Odebrecht siguió funcionando por un tiempo. Estamos hablando que es una muy buena multa, y bien que haya sido así, pero un mes de cárcel o un poquito de años de cárcel en el caso de los controladores hicieron de Marcelo Odebrecht, hicieron que cantara toda la verdad finalmente de lo que ahí ocurría. ¿Y en la corrupción en Chile está repartida a partes iguales entre el sector privado y el público?
Bueno, primero, nosotros hemos roto un paradigma hace un par de años de que empezamos a considerar la corrupción privada como corrupción. Antes en Chile no se consideraba. Con un tipo penal cuestionable porque es limitado, pero ya se empieza a cuestionar. Y efectivamente la corrupción, y por eso nuestra definición es amplia, ocurre en el sector privado y ocurre en el sector público. Caso de corrupción en el sector privado, muy típico. Yo contrato solamente con los que son mis amigos, y no con el que es más competitivo. Eso es corrupción. Y cuando eso va acompañado de un soborno, hoy día es delito en Chile. Es corrupción entre particulares. Y creo que es bueno que lo vayamos entendiendo así. O sea, cosas que antes nosotros entendíamos como la planificación tributaria, o los pagos de facilitación, estos eufemismos, o me hizo un descuento del 19%, que es algo tan típico que te dicen, no, yo le voy a hacer un descuento del 19%, y al final lo que se está haciendo es evadiendo el IVA y no entregando la boleta. Bueno, yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar, y tal como lo hemos hecho en otras áreas, por ejemplo, respecto al tabaco, al cuidado del medio ambiente, a la protección de las minorías, a la conciencia de los delitos de género, por ejemplo, en el país. Bueno, ¿por qué en corrupción no podemos avanzar en el mismo sentido? Y menciona cosas que sean como señales de corrupción que nosotros deberíamos evitar, así como ciudadanos comunes y corrientes, así como me contaste de saltarme la fila en la carretera. Mira, hace una semana el Servicio Civil lanzó una encuesta que decía que el 36% de los funcionarios públicos decía que se entra por pituto. Por pitutos. Bueno, si eso ocurre en el sector público, y obviamente es muy grave porque es nuestra plata, es la plata de todos los que nos están escuchando, también es grave cuando eso ocurre en el sector privado. Y no porque sea delito en el sector privado, sino porque la disparidad que se provoca es muy grande, y eso también es lo que explota en la calle. ¿Por qué uno no podría en el sector privado trabajar con quien le dé la gana? No, por supuesto, pero uno esperaría en una sociedad que el mérito primara. Por eso digo, hay que distinguir los delitos de las cosas que más bien... Por eso digo, te estoy hablando de comportamientos que deberíamos adoptar. Bueno, pero ese es un comportamiento. Por ejemplo, decirle a nuestro hijo que no copien. Por supuesto, pero te digo, en el pituto que está tan instalado, también hay que cambiarlo en el sector privado, porque lo que genera es indignación social. Imagínate por una persona que ha trabajado, no tiene pituto y ha trabajado en una empresa y lo mantienen ahora, y recién venía hablando de una amiga que le pasó eso, dice, mira, a toda la gerencia le subieron el sueldo. Sí. Yo llevo 20 años y sigo en la misma posición, estancada, con mis evaluaciones perfectas. Bueno, esa persona, ¿cómo no va a sentir indignación? Y eso tiene que ver con la corrupción, porque es ese abuso de un determinado poder. No digo que uno no tenga que trabajar en el sector privado con quien confía, pero sí que efectivamente tratemos de que el mérito prime sobre otro tipo de intereses. Y en el sector público, por supuesto, bueno, la copia que está muy instalada, y en todo sentido. Siempre hemos salido en las listas negras de la falsificación, por ejemplo, y seguimos en ese problema. Y un problema que está muy prevalente en la sociedad chilena, ya nos vamos quizás a otro ámbito, es el ingreso importante, sobre todo de la cocaína, a nuestra sociedad. Cocaína muy barata, a gran escala, y que no ha sido controlada, y ya empezamos a ver determinados síntomas complicados cuando vemos que hay un concejal detenido hoy día, procesado por este tipo de delitos, cuando vemos que hay una investigación en curso, no formalizada, eso sí, contra un alcalde de la región metropolitana. Empiezan a ser señales preocupantes de que podríamos empezar a tener un fenómeno más grave de narcopolítica en nuestra sociedad, y bueno, hay que mantener esas alertas siempre puestas. Bueno, la buena noticia es que estamos lejos, por lo menos, de los peores casos de corrupción en la región. También hay que alegrarse por eso. Estamos un poquito más abajo de Estados Unidos nomás y un poquito más abajo de Canadá. Absolutamente. Esto cuando yo lo digo... Somos igual otro mundo, ¿no? Cuando yo lo digo me llegan los ataques en Twitter. Chile no tiene un problema de corrupción sistémica. Si yo comparo, y perdón lo autorreferente, la vida que vive el director ejecutivo de Transparencia Internacional en Honduras es absolutamente distinta. Claro. Carlos tiene 14 guardaespaldas. Bueno. Carlos tiene un auto blindado. Y a Carlos ya le mataron al segundo de la oficina, y le mataron el año pasado 2 guardaespaldas. Esa es la realidad de un país de gran corrupción. Tú hablas de esto en una radio y después tienes que salir con mucho cuidado. Tú como periodista no podías hacer las preguntas que estás haciendo en este momento, porque tu vida estaría en riesgo. Y lamentablemente, al menos un tercio del mundo vive en esa realidad, que es una realidad dramática para los que luchamos contra la corrupción, pero dramática también para aquellos que quieren vivir una vida tranquila. Cuando una persona tiene que huir de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, y tiene que hacer ese camino hasta Estados Unidos, no es porque quiera.
Claro es porque la corrupción ha llegado a tal nivel que no tiene ninguna posibilidad de vivir en su país. No solamente tampoco por una aspiración económica, sino que por una necesidad de vivir en paz. En paz, y cuando estamos hablando de paz es la paz más mínima. Y a veces nos cuesta mirar eso en perspectiva y somos profundamente autoflagelantes y creemos que nuestro país vive en los peores de los mundos, y no, en estas materias Chile tiene instituciones que se respetan. Lo que sí nos ha faltado es que efectivamente la sanción sea equivalente a otro tipo de sanciones para otro tipo de delito. Muy bien, muchas gracias Alberto Prech, director ejecutivo de Chile Transparente, por conversar con nosotros esta mañana en esta publicación del ranking de la corrupción a nivel mundial, donde Chile aparece como el segundo país menos corrupto de la región, de América Latina nomás. De América Latina, cuarto en la región, pero vivimos en una región que está ahí, en el promedio mundial, así que tampoco es para alegrarnos. Tampoco es para alegrarnos. Muchas gracias, Mónica. Que estés muy bien. Buen fin de semana. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, vienen las noticias y después hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que tenga un excelente fin de semana. Hasta luego.